Capítulo 1, reflejo de lo que le pasa a otros, pero en este caso centramos nuestra atención en la situación del señor Sinaí Calzadilla. Aquí está nuestra Diana Montaño. Sinaí Calzadilla se encuentra, como decenas de cubanos, en un singular limbo migratorio bajo las disposiciones de la Ley Patriota de octubre del 2001. Que me acusan de terrorismo y por eso no me dan la residencia. Según nos contó, estuvo preso 15 años en Cuba, acusado de traición y sabotaje. Estas acusaciones hicieron que las autoridades migratorias incluyeran su caso dentro de la legislación antiterrorista de Estados Unidos, que define el terrorismo como cualquier actividad que sea ilegal bajo las leyes del lugar donde se cometieron, y que en este caso convierten a Calzadilla en un terrorista internacional. Yo no hice terrorismo en este país, yo tengo todo mi récord limpio y no lo hice en Cuba tampoco, por supuesto. Calzadilla lleva 8 años en este país intentando aclarar su situación, pero aunque le ha escrito a los congresistas Marco Rubio e Ileana Ros-Lehtinen, su caso sigue pendiente. Don Sinaí nos contó que se encuentra francamente desesperado con esta situación. Al estar en esta especie de limbo migratorio, ha perdido gran parte de los beneficios que se otorgan a personas de la tercera edad y podría dentro de muy poco perder el pequeño apartamento en el que vive. Y estoy viviendo de la caridad prácticamente, porque imagínense, no me dan Medicare tampoco. También perdió la ayuda para alimentos y no tiene medios para contratar un abogado. Yo fui víctima de injusticia en Cuba y estoy siendo víctima de injusticia en este país. Para Sepseca Fondo, Diana Montaño, América TV. Y está con nosotros aquí el señor Sinaí Calzadilla, le doy la bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un placer. Nos acompaña un amigo de la casa, el abogado de inmigración Willy Allen, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Pedro, buenas noches. ¿Qué piensa del caso? Bueno, no es el único. Hay varios casos, es más que en este momento estoy trabajando un caso de un señor similar a él, que lleva aquí 6 años, entró como preso político, entró como refugiado y le han negado la residencia 2 veces en la oficina de Hialeah, porque lo acusan de ser un terrorista, porque fue encausado en Cuba por conspiración en 2 ocasiones y fue conspiración contra los poderes del Estado. Entonces, por esa razón le están negando la residencia. También representé con Santiago Alpiza, que va a estar aquí mañana. También con él representamos a un señor que fue sancionado por traición y lo que él había hecho fue que se escapó de Cuba en una embarcación, pero el gobierno cubano lo atrapó en alta mar. Él era un marino, lo acusaron de traición, estuvo preso décadas en Cuba y lo acusaron y salió justo antes de Playa Girón. Entonces fue traidor y conspirar contra el gobierno, y cuando llegó a los Estados Unidos por varios años le negaron la residencia, también por la condena que sufrió en Cuba. Esas 2 personas ya están camino a su residencia. Lo que ha pasado con él ha pasado con otras personas. Es parte del Patriot Act, el acto patriota, de cómo lo están interpretando ahora las oficinas de migración, y están mirando que cualquier acusación de cualquier país... Que es una ironía. Que es una ironía. Mira, en el caso del señor, el primer señor que representamos, con Santiago, yo participamos en el trabajo con él lo acusaban de haber ayudado a la invasión de Playa Girón. Y aquí estaban personas, es más que una de las, fue la hija de un veterano de Playa Girón que trabaja para migración, que me ayudó con ese caso y que lo vio como algo ridículo. Y también ha pasado personas que trabajan para migración, que los padres o los tíos o familiares cercanos estuvieron presos, lo ven y ven que es una ironía, como están usando las acusaciones del gobierno de Cuba, un gobierno que nosotros como gobierno americano lo acusamos de violar las leyes de derechos humanos, lo acusamos de maltratar a las personas, lo traemos aquí al señor como expreso político, y una vez que lo traemos a los Estados Unidos como expreso político, lo castigamos por las sanciones que el gobierno de Cuba le implementó a él. Señor Calzadilla, lo que hizo usted fue en la década de los 60, tengo entendido. Sí, yo caí preso el 29 de enero del 60, me pusieron 15 años, cumplí 10, salí en el 70. Pero posteriormente, por la causa que ellos ahora me ponen como terrorismo, caí preso en el 84 y me pusieron 14 años, y en el 89 me pusieron en libertad porque mandó Juan Escalona Regueiro, porque ese es el problema, que no hubo tal sabotaje, y el sabotaje era la economía. Ellos dicen que el sabotaje que hicimos nosotros, que éramos 5, era la dirección de una empresa. Yo trabajaba en veterinaria en la empresa. Me incluyen ahí y dicen que fue un sabotaje a la economía.
del país. Aquí yo tengo las certificaciones de sentencia del Tribunal de Santiago de Cuba. Tengo además el papel de Juan Escalona Regueiro, la resolución donde él manda a revisar la causa. Aquí está, mire, por Juan Escalona Regueiro. ¿De qué tipo de sabotaje lo acusaron? No, bueno, eran varias cosas. Aquí viene incluso una desorganización en la empresa. Ellos decían que nosotros estábamos conspirando para desorganizar la empresa y causar pérdidas en la empresa. De sobrecargar los potreros, o sea, un potrero que le cabían, digamos, 100 animales, le poníamos 300, 400. Y eso lo están considerando aquí en Estados Unidos como si hubiera hecho un acto de terrorismo. Exactamente. Bueno, pero si tú lees, pero además, mire, aquí lo dice la certificación de sentencia de Santiago de Cuba. Lo tenemos claro, nuestra reportera ha estado mirando eso. Permítame que el abogado Allen plantee, porque en la práctica... Y no dice en ningún momento que yo hice delito de terrorismo. Permítame un segundito. La parte es como lo interpretan. Exactamente, eso es lo que quería. El acto ahora habla, y escucha para esto, que dos o más individuos, organizados o sin estar organizados, hagan cualquier tipo de actividad que se puede considerar terrorista. ¿Qué es lo que es ese tipo de actividad? Bueno, en realidad, a lo mejor ir contra la economía de Cuba o conspirar para matar la vaca, lo que fuera, que algo totalmente ridículo, lo consideran como una conspiración de dos personas para actos terroristas. Y te hablan de dos personas organizadas o sin estar organizados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una definición muy amplia, y la forma que están aplicando esa definición es sin mirar los países a donde las personas han sido acusadas de este tipo de delitos. Claro, porque una cosa es que hagan algo en un país donde hay democracia verdadera, otra cosa muy diferente es que se plantee una cosa de este tipo en un país donde el gobierno es una dictadura. Estamos hablando de una situación ridícula en la que podría interpretarse como un acto de terrorista que dos o más personas dijeran, vamos a robarnos esa vaca y la faenamos. Bueno, están perjudicando la economía del Estado, y eso significa en la práctica, desde el punto de vista de esta ley, un acto terrorista. Y una conspiración. Pero me permite, mire, el problema es que yo envié, porque a mí me incluye en la ley 212A3B, que es la ley que yo no sabía lo que era la ley, y dice que el individuo que haya cometido terrorismo dentro de este país. Explica así, pero ¿qué sucede? Que en Cuba nos mandaron a soltar en el 89 a Juan Escalona Regueiro. Incluso yo tengo aquí donde... Sí, pero el acta patriota habla no solo de actos aquí, sino de actos fuera de aquí. Sí, fuera de aquí. Pero que en Cuba nos absorbieron por esa causa. A los 5 años nos mandaron a poner en libertad, a todos. ¿Pero los declararon inocentes del caso o les recordaron la pena? No, nos recordaron inocentes del caso. Mire, eso. Incluso esto le creemos. Lo mandaron a dar por los CDR, que no lo leyeron nunca. Yo te creo, estás viviendo una novela kafkiana. Claro. Y es realista pensar que puede tener una solución. Pero que yo envié esto a Nebraska. Una solución. Pero mire, si me permite, la oficina nuestra, entre Luis, Santiago y yo lo representamos frente a Migración, y le arreglaremos el problema y le ganaremos su residencia. Y lo hacemos cortesía del programa de CEPSEC y ponemos a Santiago a trabajar de verdad. Eso es lo que yo necesito. Así lo hacemos como un grupo. Santiago Alpizar tomará represalias por esto seguramente. No lo dudes. Willy, pero qué gesto fantástico. El grupo nosotros lo ayudamos. Si ya hace un año que yo perdí la ayuda. Vas a volver en 4 meses y le vas a decir a Pedro como 4 o 5 meses te van a dar tu residencia. Y regresa y le dice, mira Pedro, me la dieron, ¿qué pasó aquí? Y es solamente, desafortunadamente, a veces hay que tomar la burocracia con un poquitico de calma. Mi hermano me ha dicho que primero tome un poquitico de scotch y después lidie con los burócratas. Y desde que él me dio ese consejo lo he hecho con una gran religión, y así como lo hacemos. Y mire, están aplicando la ley de una forma incorrecta y sin ver el espíritu de esa ley. Y está ocurriendo más que lo que debe ocurrir. Yo te agradezco que tú hayas tenido este programa con este señor, primero porque da a la luz pública lo que está ocurriendo. En el pasado, otras personas que han tenido problemas similares se han resuelto y no han querido hablar con la prensa porque se resolvió el problema de ellos, tenían pena o no estaban en una crisis. Que él ha venido y ha sacado el tema hasta de relucir es importante porque no hay muchas personas como él, pero sí puede haber docenas de personas como él. Claro. Y es bueno resolver el problema y darle un poquitico de
de luz y educar al público lo que está ocurriendo. Para que ayude también en otros casos. Señor Calzadilla, en este momento se nos termina el tiempo que tenemos aquí, pero ya sabe, el abogado Willy Allen, el abogado Guillermo Alpizar, Santiago Alpizar, perdón, y ya lo rebauticé, y el abogado Luis Fernández están ofreciéndole sus servicios, cortesía, como dice él, de nuestro programa. En realidad es cortesía de su gran generosidad, así que le deseamos lo mejor y pronto tendremos un nuevo capítulo aquí. ¿Cómo yo puedo...? Vamos a conversar ahora. Así mismo, en el momento que termine ya este segmento, ustedes van a estar conversando. Lo mejor para ustedes de todo corazón. Bueno, muchas gracias a ustedes. Aquí seguiremos conversando con mucho gusto. Vamos a una pausa y regresamos hablando de la polémica que hay sobre los recortes de viajes a Cuba y también sobre una señora a la que le vendieron un trozo de tierra en un cementerio que ya está ocupado. Ya se imaginarán cómo están ocupados.